Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Yo he participado en algunas mesas sobre estos temas en los, no sé, 1 o 2 últimos años y no creo que vaya a decir algo muy diferente de lo que ya he dicho, así que les pido disculpas si ya vinieron uno de estos. Lo primero es, claro, en las preguntas que nos hacían, lo que disparaba un poco las preguntas era qué pasaba con los temas vinculados al mercado laboral y la distribución, ¿no? Entonces, para partir desde ahí, yo no trabajo nada del mercado laboral, pero pensando cómo lo podríamos mirar desde el punto de vista distributivo, pensaba que podríamos recuperar un poco qué ha pasado con la evolución de la distribución funcional en los últimos años, en particular la evolución del peso de la masa salarial en el valor agregado. Y ahí tenemos como el contexto internacional, que es de una caída de la relevancia de la masa salarial y de las remuneraciones en el valor agregado, y esto tiene muchas razones, está discutido, no se sabe bien cuál es la principal, pero tiene que ver con el cambio tecnológico, pero también con el predominio del sistema financiero, con otras razones, con el debilitamiento de los sindicatos en algunos países, etc. Entonces, el contexto del futuro parecería ser de una participación creciente, digamos, lo que tiene que ver con rentas del capital en el producto. Ahora, si miramos el caso de América Latina, y bueno, justo Verónica ha hecho varios trabajos en eso, se ve que en el periodo en que cayó la desigualdad del ingreso personal, que en general se mira por el índice de Gini, la participación de la masa salarial en general no aumentó. Sin embargo, en el caso uruguayo vemos que sí hay un aumento, y eso tiene mucho que ver con lo que pasó con las políticas de salarios mínimos y consejos de salarios. Entonces ahí tendríamos como una primer política que tiene un impacto redistributivo fuerte hasta un cierto momento en el tiempo, porque el aumento de la masa salarial sigue, por las últimas estimaciones que nosotros artesanalmente hemos hecho, que son como de 2015. Entonces, sin embargo, uno podría pensar que quizás estos cambios han llegado tal vez a un techo, ya han sido como bastante desplegados, y entonces habría que mirar un poco qué sectores crecen, si los sectores que crecen en la economía son en los cuales pesa en mayor medida o no la masa salarial, y fundamentalmente qué pasa ahí adentro. Y cuando nos preguntamos qué pasa ahí adentro de la masa salarial, vamos más hacia los temas que tienen que ver con la desigualdad de las remuneraciones laborales, y algo que ha sido también bastante discutido y que en los últimos años en Uruguay a estas distancias entre los más, digamos, los que ganan más o los que son más calificados y los menos calificados se han reducido en términos generales. Sin embargo, si uno, en vez de pensar la desigualdad como las distancias promedio entre las personas o los hogares, que como los índices habituales que utilizamos, lo miramos más con esta idea de ver el 1% superior o los fractiles más altos, lo que encontramos es que en el mismo periodo en que la desigualdad personal del ingreso cae, la participación del 1% superior se mantiene constante si miramos las remuneraciones laborales y del capital. Y entonces ahí hay como un tema normativo importante, que es a qué le vamos a dar más relevancia en nuestra digamos, análisis de la situación. Y eso no es porque usemos fuentes de datos distintas, porque si con los registros tributarios, que son los que usamos para mirarlo del 1% superior, hacemos índices de desigualdad, también nos da que la desigualdad bajó. O sea que es un tema que ya casi que es normativo, y entonces hay que pensar qué medidas sirven para bajar la desigualdad en un sentido, o sea, la más de los sectores medios, y qué pasa
como bien arriba. Y ahí ha habido como varias discusiones que tienen que ver con el rol de la tributación, con el rol de la estructura de propiedad, etc. Como saben, el impuesto a la renta de las personas físicas es redistributivo en términos sobre todo de los salarios, pero en el caso de las rentas del capital no es tan así, y eso es básicamente porque adentro de las rentas del capital, si se acuerdan, hay distintas tasas, y las tasas más bajas, que son las de las utilidades empresariales, son las que gravan a los que están más arriba en la distribución. Entonces ahí tenemos algo que ya se ha discutido bastante, pero que pese a que hubo una reforma tributaria hace aproximadamente, hace un año y medio, eso no se tocó, y entonces la potencialidad redistributiva de los impuestos a la renta podría ser mucho más explorada, tanto en términos de las rentas del capital como en términos de cómo las distintas fuentes se combinan entre sí, que es algo que por ahora permanece incambiado. Pero pensar en los temas distributivos es, como arrancábamos con la distribución funcional, las rentas del capital, es también pensar en la distribución de la riqueza, que es la que da origen a una cierta estructura de rentas del capital, y lamentablemente sobre la distribución de la riqueza sabemos muy poco. Hay un trabajo reciente de Mauricio de Rosa que estima la distribución en un punto, y hay otro de Graciela San Román y Guillermo Santos que con otra fuente también estiman y encuentran que, al igual que en el resto del mundo, la riqueza está mucho más concentrada que la distribución del ingreso, y entonces eso abre un campo también de discusión de políticas importante, a pesar de que, digamos que durante los gobiernos del Frente Amplio se priorizó la imposición a la renta por encima de lo que podría ser algo más vinculado a los temas del capital, y ahora como que se ha cobrado cierta fuerza la discusión, por lo menos, de la imposición a la herencia. O sea que ahí hay todo un área importante para discutir. Lo otro que me gustaría recordar es que la forma de riqueza más extendida entre los hogares es la vivienda. Es la que es menos concentrada, igual es muy concentrada, pero es la más generalizada, y que capaz que la política de vivienda es un tema importante para mirar por los temas de fragmentación sociourbana, pero también por sus potenciales efectos fuertes sobre la distribución de la riqueza. Entonces, lo importante es que en este periodo, no sé cómo voy de tiempo, pero en este periodo la caída de la desigualdad personal se dio en un contexto de fuerte crecimiento económico. No necesariamente fueron las políticas implementadas las que generaron esta caída, fue mucho de un contexto que permitió también un fuerte crecimiento del empleo. O sea, las políticas hicieron mucho, pero también el contexto fue favorable, y entonces hay como un desafío fuerte de cómo redistribuir, cómo profundizar los logros distributivos que han desde 2013 más o menos están estancados en un contexto de menor crecimiento, y que necesariamente, como ya se implementaron una cantidad de reformas, implementar más reformas que logren impactar necesariamente va a implicar como un mayor conflicto entre grupos de interés. Entonces creo que ahí hay como un tema fuerte para discutir. Para terminar, quería simplemente listar por el tiempo algunos elementos que no pueden ser solucionados por un crecimiento del empleo ni de las remuneraciones. O sea, creo que una parte importante incluso del gobierno y del Frente Amplio se cree que solamente con el empleo se podría generar una mejora distributiva importante en el largo plazo. Yo creo que no es así, y no es así por muchas razones. Unas son las capacidades que tienen las personas de generar ingresos por sus niveles de calificación, por una cantidad de razones, aun cuando consiguieran trabajos de tiempo completo. Y esto hace años lo miramos con Verónica y también con Joy Almelo, que era, si a toda la gente del PANES o de las asignaciones familiares trabajar, esto es una super especulación, ¿no? Pero trabajaran 40 horas a tiempo completo, hombres y mujeres, igual cuánto saltarían
la línea de pobreza, y aun cuando la saltaran, las condiciones de vulnerabilidad, que creo que es el otro tema importante a pensar, se mantendrían. Y ahí decirles que algunos trabajos que siguiendo a las mismas personas a lo largo del tiempo, con estudios de panel, hemos podido mirar la evolución de quienes salen de la pobreza y quienes saltan de estrato, digamos, de ingreso o multidimensional. Los que logran mejorar son los que estaban relativamente mejor, o sea que hay un conjunto de personas que hay una fuerte persistencia para los que están abajo, ya sea en términos de ingreso o ya sea en términos multidimensionales, que nos permiten hacer una mirada de mediano plazo, y ahí hay mucho para hacer. O sea, hay como un discurso de que ya nos ocupamos mucho de los pobres, ahora vamos a ocuparnos de los estratos medios. Eso no es así. No hay, o sea, hay cambios en términos de ingreso, pero en otras dimensiones el cambio es mucho menor. Tiene que ver capaz con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver con otras cosas de la autonomía, etcétera, pero hay mucho para pensar. Y en ese sentido quería recordar que la agenda de las transferencias de ingreso está estancada desde 2008, o sea, desde que se hizo la reforma de asignaciones familiares, los cambios que se han hecho en el sistema de transferencias han sido marginales. Me parece que hay que tomar con fuerza ese tema y repensarlo. Se ha discutido de la renta básica, pero no se ha llegado a nada concreto. No sé no creo que la renta básica por sí sola sea una solución, porque básicamente si uno piensa que tanto la desigualdad como la pobreza son fenómenos multidimensionales, apostar solo a la dimensión del ingreso no automáticamente solucionaría las cosas, pero habría que pensar sí cómo lograr una segunda, dar un nuevo impulso a esa agenda de las transferencias que afecta sobre todo a los de abajo, y decir que en esto yo veo mucha debilidad en el discurso de muchos actores que participan, porque creo que es estigmatizante, que hay como un rechazo a las políticas sociales, por eso que decía que esa idea de que ya se hizo mucho por los pobres. Y por último, me parece que un tema también para pensar, que tiene que ver con cómo se sale de la pobreza y la desigualdad multidimensional, que podrían ser estos programas de acompañamiento familiar, que son de escala pequeña, que tratan de ir como a otras dimensiones y que tratan, por más que esto tiene toda una cantidad de discusiones interesantes, pero podrían potenciar algo de agencia. ¿En qué medida son escalables? ¿En qué medida no generan lo que algunos autores llaman agencia frustrada, que es el caso en que capaz que algunos aspectos subjetivos cambian, pero en un contexto material que sigue siendo muy similar, y entonces como que esa posible autonomía no puede ser ejercida? Yo con el tiempo que ya me pasé.